buenos días. Somos el grupo número 3 y les vamos a hablar acerca de la hermenéutica. La palabra hermenéutica proviene del griego hermeneu, que significa interpretar. La hermenéutica es la disciplina encargada de la interpretación de textos, especialmente aquellos que requieren un análisis profundo por su antigüedad, complejidad o riqueza simbólica. El propósito es descubrir el verdadero significado que quiso transmitir el autor, teniendo en cuenta factores como el contexto histórico, cultural y lingüístico. Esta herramienta no se delimita solo a la lectura, sino que busca comprender lo que está detrás del lenguaje escrito, todo aquello que no vemos, conectando el mensaje original con el lector actual. Un aspecto fundamental de la hermenéutica es que no hay interpretación sin intérprete. No solo necesitamos algo escrito, sino alguien que lo interprete. Es decir, el lector también forma parte del proceso interpretativo, ya que su experiencia, sus conocimientos, sus creencias y su contexto personal influyen en la manera en que se entiende un texto. A lo largo del tiempo, la hermenéutica se ha aplicado en diversos campos como la teología, la filosofía, el derecho y la literatura. En la teología ayuda a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. En la filosofía permite reflexionar sobre el lenguaje y la existencia. Y en el derecho sirve para aplicar las leyes de manera justa según el contexto. Gracias a la hermenéutica podemos darle sentido a textos antiguos y complejos. También entender mejor los mensajes del presente. Hola, muy buen día. Mi nombre es Godbeli Daniel Ruano Morataya. Hoy exploraremos un tema fundamental para comprender lo que es la hermenéutica en la Biblia. Y vamos a empezar con unos principios fundamentales, los cuales son los métodos de interpretación y los desafíos que enfrenta la hermenéutica, y algunas curiosidades también vamos a ver. Los principios fundamentales de la hermenéutica bíblica: autor y contexto histórico. Podemos ver en esta parte, el cual, si nosotros profundizamos en la historia, podemos ver que la Biblia tiene muchos autores, los cuales por un lapso de tiempo muy largo escribieron un conjunto de libros, los cuales ahora conocemos como la Biblia, ya que su nombre viene del concepto de biblioteca o conjunto de libros, el cual expresa que tenemos muchos autores y también nos narra un contexto histórico sobre la historia del pueblo de Israel. Como primer método de interpretación podemos ver el exégesis, el cual analiza el significado original del texto. Las personas que utilizan este método se encargan de buscar el significado original, ser muy apegados a las escrituras originales para no perder esa esencia. Pero como todo tiene una contraparte, podemos ver el eisegesis, el cual impone una interpretación personal, lo que debemos evitar muchas veces. Esto se tiene que evitar, porque poner nosotros la interpretación de lo que nosotros pensamos, de nuestras ideas o de algo que nosotros conocemos anteriormente, pero no está en el texto original, esto no sería lo correcto. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros utilizamos la hermenéutica, tenemos que utilizar el método de exégesis para poder analizar el significado original, poder estar apegados a lo que el escritor quería dar a entender. En nuestra interpretación personal, lo que hacemos es no ser fieles a ese mensaje que quisieron dar. Buenos días, mi nombre es Karen Estrella y yo voy a hablar sobre la hermenéutica filosófica. La hermenéutica filosófica es la filosofía de la interpretación, examina la naturaleza del conocimiento, la expresión, el lenguaje y la historia, y cómo estos aspectos se interrelacionan en el proceso de comprensión y significado. Se centra en cómo interpretamos el mundo, los textos, la historia y a nosotros mismos.
y cómo estas interpretaciones afectan nuestra comprensión en la realidad. En resumen, la hermenéutica filosófica busca comprender la naturaleza y la interpretación de cómo ésta forma parte esencial de la existencia humana y nuestra relación con el mundo. La hermenéutica filosófica es la disciplina que estudia la interpretación y la comprensión de textos y experiencias, especialmente en el ámbito de la filosofía y en las ciencias sociales. Se enfoca en la naturaleza lingüística e histórica de la experiencia humana, buscando comprender el significado y el contexto detrás de los textos de las interpretaciones. Conceptos claves de la hermenéutica. La interpretación, pues esta se centra en la interpretación de textos, no solo en el sentido literario, sino también en su significado más profundos y contextual. Comprensión. Se busca la comprensión en los textos por medio de diálogos y reflexiones, reconociendo la importancia de la perspectiva del intérprete y del autor. El contexto. La hermenéutica considera el contexto histórico, cultural y lingüístico en el que un texto o una experiencia se produce para comprender su significado de manera más completa y cómo puede formar parte. Círculo hermenéutico. Este concepto, introducido por Gardner, se refiere al proceso de interpretación en el que el intérprete se mueve entre la comprensión de las partes de un texto y la comprensión del texto en su totalidad. Muchas gracias. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica se enfoca en la interpretación del derecho, especialmente en las normas jurídicas, para comprender su significado y aplicabilidad en cosas concretas. Es una disciplina que considera el contexto, las experiencias previas y las perspectivas de quien interpreta, buscando un sentido más allá de la interpretación literal de la norma. La hermenéutica jurídica no es solo una herramienta teórica, sino que juega un papel fundamental en la práctica legal. Los aspectos principales de la hermenéutica jurídica son: número 1, la interpretación del derecho. La hermenéutica jurídica se ocupa de la interpretación de las normas jurídicas para determinar su alcance y aplicación en cosas concretas. Número 2, el contexto y experiencias. Considera el contexto social, histórico y cultural en el que se crea y aplica la norma, así como las experiencias previas del intérprete. Número 3, las perspectivas del intérprete. La hermenéutica jurídica busca ir más allá de la interpretación literal de las normas, considerando su propósito y el contexto en el que se le aplican. Número 4, la herramienta práctica. La hermenéutica jurídica es una herramienta fundamental para los operadores jurídica en su labor diaria, permitiéndose aplicar la ley de manera justa y efectiva. La hermenéutica es un arte, primero que nada, el arte de interpretar. Tiene raíces muy profundas en la historia, tanto así que se remonta incluso a inicios de la escritura y nace con la necesidad de aprender. En diferentes etapas, tanto histórica y cultural, se adaptó a diferentes campos, como podemos mencionar la teología, filosofía y filología. Su término proviene del griego hermeneutike, que significa explicar, y relacionado con el dios Hermes, el dios mensajero, el que interpretaba los mensajes divinos. En este periodo se centraba en interpretar textos sagrados, mitos y oráculos. Tiempo después, Platón y Aristóteles reflexionan sobre el lenguaje y su significativo. Asimismo, sientan las bases del pensamiento interpretativo, dando el auge de la hermenéutica. Nos vamos a la Edad Media, donde la hermenéutica es un punto clave para interpretar la Biblia. Asimismo, desarrollar niveles de interpretación, de los cuales podemos mencionar el literal, moral, alegórico y anagógico. En este periodo destacamos también a Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, cuales promovieron una lectura espiritual, racional de los textos sagrados. Nos vamos décadas después, donde empieza la Reforma Protestante, donde Lutero impulsa la idea de que cada creyente puede interpretar la Biblia sin necesidad de intermedios, lo cual crea muchos conflictos y opiniones contrarias, tanto dentro de la iglesia como en la sociedad misma. Y en este caos yace otra nueva tensión hacia la interpretación textual y lingüística. Llegamos al siglo XX, donde algunos como Tytler, Heidegger, Gondager, entre muchos más,
dan el comienzo a la hermenéutica moderna, como tal conocemos el día de hoy. Asimismo, su interpretación hace auge a teorías filosóficas generales de la comprensión humana. Y entre todo este contexto lingüístico-cultural, algunos la aplican como disciplina lingüística, unos incluso como ciencia espiritual de las ciencias naturales. Sin embargo, en este mismo contexto de transformación, su base siguió siendo la misma: interpretar. Yo le hablaré sobre el tema evolución de la hermenéutica. Mi nombre es Maverick y estoy comprendido en el grupo número 3. Durante los siglos XVIII y XIX, durante este periodo la hermenéutica se convierte en una ciencia de la interpretación, principalmente con el aporte de Schleiermacher, quien propone que interpretar es comprender tanto el texto como la intención del autor. Durante los siglos XIX y XX, la hermenéutica evoluciona con filósofos como Dilthey, Heidegger y Gadamer. Ellos amplían su aplicación más de allá de los textos, enfocándose en la comprensión de la experiencia humana. En la actualidad, hoy en día la hermenéutica se aplica en diversos campos como la literatura, la teología, el derecho a la educación y la filosofía, ayudando a interpretar no solo escritos, sino también contextos y significados. Gracias. A continuación les hablaremos un poco sobre los principios de la hermenéutica. Son las bases sobre las cuales se contribuye el proceso de interpretación y comprensión de textos, discursos o cualquier forma de expresión humana. No existe una lista única y universal aceptada de principios, ya que la hermenéutica ha evolucionado a lo largo de la historia y cuenta con diversas corrientes filosóficas y metodológicas. Sin embargo, se puede identificar algunos principios fundamentales que son comunes a la mayoría de los enfoques. Como número 1 tenemos el círculo hermenéutico. Este es quizá el principio más conocido de la hermenéutica. Sugiere que la comprensión de un todo depende de la comprensión de sus partes y viceversa. La precomprensión o prejuicio contrarresta la ilusión de una interpretación completamente objetiva y desde cero. Gadamer argumenta que este prejuicio no son un obstáculo que debe eliminarse, sino la condición misma de la posibilidad de la comprensión. La historicidad y la distancia temporal. Este principio reconoce que los textos son un producto de su tiempo y lugar. La distancia temporal entre el momento de creación del texto y el momento de su interpretación es un factor crucial. La intencionalidad del autor se refiere al intento de comprender lo que el autor quiso comunicar, cuál es su propósito al escribir el texto. Y por último tenemos la aplicación. La hermenéutica no se limita a comprender lo que el texto significó en el pasado, sino también lo que significa para el intérprete en el presente. Implica la actualización del sentido del texto a la situación vital del lector de la comunidad. Para entender y poner en práctica lo que es la hermenéutica, vamos a realizar un pequeño ejercicio y lo que deben de realizar es elegir una de esas 3 frases que están en azul. La primera dice: la verdad os hará libres, que es un versículo. La siguiente: conócete a ti mismo, que es una frase de Sócrates. Y la siguiente dice: donde hay derecho hay justicia, que es un dicho. Y debemos de contestar estas 3 preguntas que están en rojo. ¿Qué entiendes literalmente? ¿Qué interpretación le das? ¿Y qué contexto histórico o cultural podría influir? Solo debemos de escoger una frase y contestar estas 3 preguntas en rojo. Lo podemos realizar en el cuaderno para poner en práctica así lo que es la hermenéutica. Can we talk about love like we care about love? You say let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.